En el año 1078, un monje llamado Anselmo de Canterbury sorprendió al mundo al argumentar que si es siquiera posible que Dios exista, entonces se deduce lógicamente que Dios sí existe. El argumento de Anselmo llegó a ser llamado el argumento ontológico y ha causado una gran división entre los filósofos desde entonces. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, le llamó una broma agradable, pero muchos filósofos prominentes del siglo XX como Charles Harrison, Norman Malcolm y Alvin Plantinga lo consideran sólido. Aquí está. Dios puede ser definido como un ser máximamente grandioso. Si algo fuese más grandioso que Dios, entonces ese ser sería Dios. Y para poder ser máximamente grandioso, tendría que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Mundos posibles se refieren simplemente a las maneras que el mundo pudo haber sido. Decir que algo existe en un mundo posible es simplemente decir que, si el mundo fuera de esa manera, entonces eso habría existido. Por ejemplo, a pesar de que los unicornios no existen en el mundo real, por lo menos parece posible que podrían haber existido. Entonces, podemos decir que los unicornios existen en algún mundo posible. En cambio, un soltero casado no existe en ningún mundo posible, ya que la idea de un soltero casado es lógicamente incoherente y no podría existir en ningún mundo posible. De modo que, si es posible que un ser máximamente grandioso exista, entonces podemos decir que él existe en algún mundo posible. Pero espera, un ser máximamente grandioso no tendría una grandeza máxima si solamente existiera en algún mundo posible. Para ser máximamente grandioso, tiene que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Así que piénsalo, si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, él existe en todos los mundos posibles. Y si él existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo real. Es decir, un ser máximamente grandioso realmente existe. Por tanto, los ateos tienen que sostener no simplemente que Dios no existe, sino que es imposible que Dios exista. Aquí está un resumen del argumento ontológico. Los pasos del 2 al 6 son directos y en gran parte poco controvertidos. Pero, ¿qué hay del punto 1? Es obvio que si se pudiera demostrar que la idea de Dios es lógicamente incoherente, entonces el argumento fracasaría. Sin embargo, ¿es la idea de un ser máximamente grandioso absurda, como lo es la idea de un soltero casado, de un círculo cuadrado o del olor a azul? Eso no parece ser el caso. La noción de un ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto que existe en todos los mundos posibles parece ser una idea perfectamente coherente. Pero, ¿acaso no podríamos hacer una parodia de este argumento y hacer que funcione para todo? ¿Por qué no decir, es lógicamente posible que una pizza máximamente grandiosa exista? Por lo tanto, una pizza máximamente grandiosa sí existe. No obstante, la idea de una pizza máximamente grandiosa no es como la idea de un ser máximamente grandioso. En primer lugar, no hay valores intrínsecos máximos que hacen que la pizza sea grandiosa. Siempre existirá un pepperoni adicional para aumentar su grandeza. Ni siquiera es obvio descifrar cuáles propiedades hacen que la pizza sea grandiosa. ¿Una corteza delgada o gruesa? ¿Queso extra? ¿Anchoas? Eso es relativo al gusto del consumidor. En segundo lugar, una pizza que sea máximamente grandiosa tendría que existir en todos los mundos lógicamente posibles, pero eso significa que no puede ser consumida. Por lo tanto, realmente no sería una pizza, ya que una pizza es algo que puede ser consumido. La idea de una pizza máximamente grandiosa resulta ser una idea incoherente. En cambio, la idea de Dios es una idea intuitivamente coherente. En otras palabras, su existencia es una posibilidad. Y el argumento ontológico muestra que si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe.